Bienvenidos a Raíces Urbanas. Hoy tenemos a una invitada de lujo, nuestra ex rectora de la UAC, Teresita Gasca. Aquí con Enoc, compartiendo Enoc y Tizoc, este programa tan especial, Enoc. Sí, Enoc y Tizoc, ¿qué te parece? Sí, oye Carlitos, pues sí, como dices, tenemos una invitada de lujo. Yo cada vez que me la encuentro, no quiero perder la oportunidad, porque siempre tiene nuevas noticias, siempre cosas de cultura, siempre cosas de educación, que es lo suyo, ¿verdad? Y claro que aquí la tenemos en Raíces Urbanas. Fíjate que la semana pasada, el viernes exactamente, tuvimos una conferencia con ella en la cual también nos acompañaste. E incluso recibiste un reconocimiento, que ahorita me platicas de este reconocimiento, en donde habló sobre la educación, cómo estamos en educación a nivel nacional y estamos para llorar, eso sí te lo digo, garrafal, ¿no? De cada 10 personas que inician su proceso educativo desde el kinder hasta la universidad, solamente 3 terminan. Esto es terrible, porque además de que terminan, quiero decir otra cosa, no hay lugares donde puedan trabajar. Y toda la gente les pedimos experiencia. ¿Y cómo van a adquirir experiencia si no les damos la oportunidad y pasan a ser de jóvenes ya viejos, claro, sin trabajo? Sí. Y se dedican a otras actividades. Claro. Pero hablando de esto tan trágico, sí me gustaría que nuestra invitada especial nos hablara un poquito de ese rezago educativo que lo traemos de años, de décadas, pero con la pandemia. Pero además quiero interrumpir. Adelante. Con suma causa tenemos a alguien con mucha autoridad. Claro, investigadora. Doctora, bonita. Ay, gracias. Y además fue rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Por eso es importante, ella tiene la calidad moral para decir que tan bien o mal estamos. Claro. Y ahorita, platícanos, Teresita. Claro, gracias, ¿no? Pues gracias por la entrevista, un gusto enorme estar aquí en San Juan, qué maravilla. Sí, tenemos una situación crítica. México ya tenía un rezago importante en educación de muchos años atrás, pero con la pandemia, desde luego, esto se agudizó mucho más. Con la pandemia entramos en una situación incluso en donde hubo evaluaciones del programa PISA, del examen PISA, que México decidió no hacerlos porque teníamos en ese proceso la pandemia, y me parece que en momentos de crisis es cuando más hay que apuntalar y es cuando más hay que darnos cuenta de qué situaciones tenemos. De nuestros niñas y niños jóvenes, pues efectivamente solamente el 30% alcanzan a la universidad. De 100 niñas y niños que empiezan la primaria, solo el 30% alcanza la universidad. Y de estos, pues efectivamente tenemos una situación crítica después en el ámbito laboral. El rezago educativo en México pues ha agudizado, como bien decíamos ya, con la pandemia. Hoy tenemos una emergencia, hoy estamos empezando a ver estos primeros focos rojos de la necesidad de generar estrategias y planes especiales, específicos, para que todas esas niñas, niños que desde primaria tuvieron una situación difícil en la pandemia por la brecha digital, por la misma situación que implicó vivir un confinamiento social tan grave como lo tuvimos en la pandemia, posiblemente la pérdida de familiares, cuestiones económicas familiares que también tuvieron una merma importante durante la pandemia. En fin, es una situación muy compleja. Efectivamente duró 2 años, aunque todavía continuamos con el proceso de la transición hacia la pospandemia. Vamos a tardar mucho más tiempo que esos 2 años en poder recuperar el nivel educativo. Decíamos en la charla que después de la pandemia México pasa de tener una escolaridad de 8.8 años en promedio a una escolaridad de 7 años. Casi perdimos 2 años de escolaridad solamente por la presencia de la pandemia. Esa es una situación que amerita un cambio de timón, una estrategia nacional diferente para atender desde luego la cobertura, pero también la calidad educativa de niñas y niños desde preescolar, valorar qué conocimientos les estamos impartiendo. Hoy con la entrada de las tecnologías a mí me parece que tenemos que cambiar el esquema de la información y de los conocimientos que les estamos impartiendo. Hay que enseñarles a manejar más herramientas
y que aprendan a buscar información y a utilizarla, no tanto a memorizarla para que después se les olvide, ¿no? Es decir, cambios en los paradigmas educativos, pero esto desde luego tendrán mejores opiniones quienes se dedican a la investigación educativa. Lo que sí estamos viendo y lo que estamos viendo en la universidad es que hay rezago, que incluso hay personas que hacen sus procesos para entrar a la universidad y no los terminan porque tienen un rezago educativo importante. ¿Y qué hacemos con todas estas personas que finalmente van a abandonar el sueño de estudiar una carrera, por ejemplo, o que se van a dedicar posiblemente a actividades ilícitas, porque pues son las fáciles, ¿no? Son las que les resuelven de inmediato los problemas económicos. Fíjate qué triste tener que dedicarme a la delincuencia para mantener a mi familia, porque no tengo las herramientas educativas, formativas para poder hacer esto. Alguien me decía en un programa que tengo en otro lugar, me decía, ¿tú te dejarías operar por un médico que estudió en pandemia? Ah, chihuahuas, qué buena pregunta, ¿no? Porque no recibió la instrucción adecuada. Hubieron clases en línea y no lo mismo entrarle directamente, porque los médicos le tienen que entrar directamente a cirugías, a muchos otros aspectos, aunque tienen que investigar también, tienen que leer mucho, pero sí hay actividades profesionales que no nada más fue por la pandemia, es porque se fue rezagando y ahorita hay gente, me da pena decirlo, vemos abogados, ingenieros, arquitectos, administradores de todo tipo que no saben escribir. No saben escribir. Una cosa es las redes sociales, que cada quien escribe como quiere, pero hay gente que te das cuenta que no sabe escribir, ni hacer un oficio, amigo. Entonces eso sí está preocupante, ¿eh? Sí, este tema pareciera como muy irrelevante, pero es muy importante. El tema de la lectoescritura, pues, por ejemplo, desde la primaria es algo que se tiene que reafirmar y que se tiene que consolidar bien en las niñas y en los niños, el manejo correcto de la ortografía. Si no les enseñamos desde pequeñas y pequeños a manejar esos conocimientos básicos, ya no los van a tomar más grandes, ¿eh? Hay cosas que se aprenden a cierta edad, que solamente a cierta edad, y que después ya es muy difícil que la persona cambie porque se convierten en malos hábitos. Y es cierto, yo también he escuchado mucho esta pregunta de ¿Pero qué pasa ahí, doctora? ¿Es flojera? Porque yo he visto cuando chatean en el famoso WhatsApp, en vez de que con K o con Q, y como que se ahorran letras o palabras. Sí. ¿Qué pasa ahí? No sé, yo creo que es un fenómeno un poco como de moda. También a mí me tocó, estando yo en la prepa, que también escribíamos con las palabras acortadas y demás. Es un poco como un fenómeno de moda, pero desde mi punto de vista, si una niña y un niño tienen buenas bases de lectoescritura desde el preescolar, desde la primaria, a pesar de esos fenómenos de moda, no los van a perder. O sea, van a mantener su nivel, digamos, ¿no? Van a respetar las reglas. Es que es un tema de disciplina. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente las redes sociales tienen su impacto, eso que ni qué, no solamente en la escritura, sino en lo que leemos y creemos de primera intención. Ahora llega tanta información que nos es difícil discernir entre lo que es verdad y lo que no es verdad, que también es parte de la habilidad que tienen que tener nuestras jóvenes y nuestros jóvenes hoy en día. Tienen que aprender a saber cómo encontrar la información fidedigna. Y este ejemplo que decían de los médicos, yo lo he escuchado, pero que en los dentistas, ¿no? También. Entonces, aquí hay algo bien importante, y es que las y los estudiantes que vivieron esos momentos de pandemia tan críticos, 2 años en donde no pudieron entrar a sus prácticas y demás, muchos se han puesto las pilas. O sea, muchos se han puesto a estudiar, a entrar a clases extra, a trabajar más tiempo para poder resolver eso. El tema es justo esa disciplina que les inculcamos desde la niñez, desde la infancia, para que se conviertan en personas responsables. La educación, desde luego, más allá de la preparación, pues esta educación de los valores y de la responsabilidad, pues viene de casa. Y esto es algo que no importa en qué tiempo estemos, sí. el
parámetro de la casa, del hogar y del cuidado de los padres con respecto a los hijos y las hijas es importantísimo. Voy a tomar la pregunta y tú eres docente, los tres somos docentes o fuimos docentes. A mí me tocó un caso, doctora, fíjese que lo tengo aquí en la mente y ahorita que platicó en su conferencia quería hacerle esa pregunta, pero me la quise reservar aquí. Dando yo clases de informática, porque di clases de informática, me mandaron a gente de primaria, niños de sexto de primaria, que les diéramos lo básico de informática. Los niños, como siempre, ya sabes que son una esponja, rápido aprenden, pero después el mismo director me dijo, ¿qué crees, profesor? Es que los niños aprendieron rápidamente contigo, pero los maestros les preguntan y no saben qué contestar de lo que aprendieron con usted. ¿Qué te parece si te mando a los maestros para que les des también clases de informática? Le estoy hablando hace 20 años, ¿eh? Y me dicen los maestros, ¿y de qué nos va a dar? Bueno, pues desde el principio, lo básico, desde cómo encender una computadora en aquel tiempo, ¿no? Y resulta que había maestros que no querían aprender. Me dijeron, ¿sabe qué? Ya para lo que me falta, profesor, ya déjenos así en paz, díganos que sí aprendimos, y ya se querían ir. Y esto me vino a la conferencia que usted hizo espléndidamente, que dónde está el rezago, ¿no? Y yo me puse a pensar, yo pienso que en los alumnos no. Los alumnos son de verdad que una cosa excepcional. Yo he entrevistado en estos par de años a alumnos que han ganado en matemáticas de Querétaro, pero los maestros se quedan rezagados. Se quedan rezagados porque no quieren aprender. Estos muchachitos que ve aquí usted detrás de cámara, aprenden rapidísimo, les enseña uno a mira la cámara, sí, esto, el micrófono, el audio, ya vio, ahorita ellos bien organizados. ¿Por qué? Porque ellos aprenden. Pero tráigase una persona aquí más de 50 años, no le quiere entrar. Inclusive hasta para el teléfono. Entonces, esto me da no sé qué pensar, doctora. A veces no es tanto el presupuesto económico. Yo tenía capacitaciones hace 20 años, no recuerdo en qué sexenio fue, que nos mandaban a Pachuca Hidalgo a un centro de investigación para capacitarnos. Y había maestros que no querían. Qué lástima me daba que no se querían actualizar. ¿Qué pasa ahí, doctora? ¿Dónde aplicamos esto? Porque me preocupa los maestros de antes. Los de ahora quizás ya a lo mejor ya van junto con la tecnología. Pero ¿qué pasa con esos maestros que ya tienen de antaño y que no quieren actualizarse? Es un tema bien complicado. Está presente prácticamente en todos los ámbitos y yo creo que tiene que ver con varias cosas. Sí, hay una brecha generacional de conocimientos y eventualmente se pierde el hilo del trabajo que se hace ya, por ejemplo, con las tecnologías. Entonces ya te da miedo entrar porque, híjole, ya no sabes, vaya, pues prácticamente nada, ¿no? Pero yo creo que es más bien falta de motivación. La capacitación debe ser constante, no se debe dejar que los maestros queden atrás tanto ni por mucho tiempo. Me parece que las universidades debemos jugar un papel mucho más activo en la capacitación de maestros desde primaria, secundaria, de prepa, motivarlos a encontrar nuevos materiales, pero desde mi punto de vista también hay un tema de frustración y de falta de interés derivado de las condiciones laborales. Las condiciones laborales te obligan a hacer el mínimo esfuerzo. No importa si tú te esfuerzas más, no importa si tú das más. Que te pagan lo mismo. Y no te reconocen absolutamente Claro. nada. Entonces me parece que las condiciones laborales tienen que cambiar. Claro. Y se le tiene que reconocer al maestro o a la maestra que hace esfuerzos, que tenemos maestras sensacionales. Ahora que nosotros el día 24 de febrero iniciamos
en un programa que se llama Chavas en la Ciencia. Vamos a acercar a niñas de 9 a 17 años a los laboratorios de la UAC para que conozcan un poquito más. Se nos acercó una joven maestra de secundaria, científica, microbióloga, que trae un grupo de 50 niñas, mínimo de 50, dice que puede ser hasta de 100 niñas, a las que está motivando. Y esas cosas no se valoran lo suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ella está jovencita, entonces ella tiene ganas porque es parte de su vocación. Pero no le podemos pedir lo mismo a una maestra a lo mejor de 50, 60 años, porque ya no la motiva, ya perdió el entusiasmo. Entonces no hay que dejar que pierdan el entusiasmo, pero tiene que ver con las condiciones laborales, también no es únicamente eso, tiene que ver con la persona, con el interés personal, con las ganas de hacer las cosas diferentes, pero desde luego que hay algo que nos impulsa y que es el reconocimiento. Hace 35 años aproximadamente yo inicié en la educación. Fui prefecto en una preparatoria que desapareció, la Prepa San Juan, que se convirtió después en Prepa UAC. Sí. Después me fui a colaborar a una preparatoria a donde llegaban todos los corridos de San Juan y sus alrededores. Sí. Una escuela de alumnos difíciles. Hoy hablan de la generación de cristal. Yo la tuve, esa generación, hace más de 30 años. Sí. Yo le decía a mis maestros, quien aprendiera al manejo, a la comunicación, al respeto asertivo hacia este tipo de alumnos con estas características, que cuando aprendieran a darles clases a ellos, los iban a poder tener una escuela o iban a ser directores de escuelas. ¿Y qué crees? Yo soy uno de ellos. Claro. Yo soy uno de ellos. ¿Por qué? Hoy hablan de que las generaciones son muy difíciles. Siempre las generaciones han sido difíciles. Sí. Pero cuando tienes una escuela de alumnos todos difíciles y que han pasado 2, 3 o 4 preparatorios corridos, porque hoy la educación como antes no quiere batallar con gente diferente, con gente que tiene un liderazgo, que no sabe cómo manejarlo y se vuelve un alumno conflictivo o alumna, Sí. porque lo mismo son. Entonces, yo cuando escucho que la generación de cristal, pues yo tuve esa generación de cristal hace más de 30 años y pude sacarlos adelante. Y yo dije, y tú hablas de las condiciones económicas o laborales de un docente, y yo siempre quise tener una escuela a donde fuera, y somos la única institución a nivel estado que tenemos casi el 90% de alumnos con algún beneficio, descuento, beca o apoyo. Fíjate, Qué bien, qué bien. particular, y además buscamos que nuestros docentes estén en un ambiente adecuado, bien pagados, Claro. ¿sí? Con respeto, con atención hacia ellos, con el apoyo necesario. Pero no todas las escuelas, Están igual, claro. no todas las escuelas trabajan así. No. Y con todo respeto, ni las públicas, ni las particulares. Así es. Las particulares, ¿qué buscan? Tener un ingreso y tener dividendos, los socios de esas escuelas, ¿no? Pues yo busco tener dividendos, pero ¿a qué costo? Tengo que sacrificar mis dividendos y dar un beneficio a aquellas personas que realmente necesiten. Gente de la sierra que viene a estudiar conmigo, Sí. lo primero que investigo es de dónde vienes. Tienes este descuento especial. Para toda tu carrera tienes que cuidar tres aspectos, ¿no? ¿Y qué crees? Me funciona. Claro. Me funciona. Se comprometen. Se comprometen. La educación es muy sencilla de entender, son 3 esferas dentro de nuestro hogar, dentro de la escuela y fuera de nuestro hogar y de la escuela. Son 3 esferas. A los jóvenes, a los niños los absorbe alguna de estas 3. Quien sepa manejar perfectamente las 3 esferas va a ser un hombre o mujer exitosa, Claro. ¿o no? Sí, claro. Sí, estoy completamente de acuerdo. Todo depende de la forma en la que nosotros aprovechemos esas herramientas y esas oportunidades para poder motivar, para poder entregar un servicio a la sociedad, porque esto que se dice es cierto que las escuelas particulares tienen una intención de ganar dividendos. Las escuelas públicas no esa es necesariamente la intención, es más bien dar el servicio, pero no es nada más prestar un servicio, es dar un servicio a la sociedad. Exacto. Entonces, si hay que sacrificar algo, pues hay que sacrificarlo, porque finalmente va a ser en beneficio de la sociedad, de esta generación
que hoy por hoy son los jóvenes del presente, así lo dicen ellos, no somos los del mañana, somos los del presente, es cierto, pero que sí serán el día de mañana quienes estén tomando las decisiones de este país. Entonces, qué mejor que apostarles a ellos, porque sí necesitamos que las siguientes generaciones, las inmediatas, tomen mejores decisiones para que este país vaya para adelante. Doctora, ya casi para terminar, me viene a la mente cuando fue lo de la pandemia, punto que tocaste ahorita en tu conferencia. Me tocó ver la pandemia que dio un giro de 360 grados, porque estábamos acostumbrados a las aulas. Sí. Cuando ya eso se quitó, que fuera presencial, sino que fuera a través virtual, o sea, a través de internet, a través de Zoom, a través de, ¿cuál es la otra herramienta que se...? Pues un chorro, Meet, todas, ajá. Bueno, Facebook, todo lo que sí, sea. Exacto. Me tocó ver un maestro, me da pena decirlo, pero que no sabía ni cómo meterse al Zoom. Punto 1. Punto 2. Yo era uno de esos, Bueno, tuve que aprender. Exacto. Pero fíjate bien, resulta que ya ves que ahí se puede pasar las transparencias, videos, etc. Y no sabía el pobre. Y los niños de 9, 10 años, profe, pícale aquí, pícale allá. ¿Qué pasa si la Universidad Autónoma de Querétaro, usted que está ahí, diera una cierta capacitación a los maestros? No sé si existe o lo hay, pero que ayude a los maestros para que tengan cuando menos un poquito de conocimientos de la tecnología, porque puede volver a suceder, ¿no, Carlos? Puede volver a suceder que nos dé un giro con este tipo de enfermedades que van saliendo. Pero que además ya la tecnología llegó para quedarse. Sí nos tuvimos que capacitar todos, porque realmente nos alcanzó el destino. Todas esas herramientas ya existían, pero no las usábamos. Entonces tuvimos que capacitarnos, y en esos entonces la UAC sacó muchos cursos de capacitación rápidos para aprender a usar las herramientas virtuales. Ahora hay que avanzar más, porque eso es apenas la punta del iceberg de todo lo que podemos hacer con las tecnologías. Pero lo cierto es que sí, yo también vi una generación de docentes que ya cercanos a la jubilación y demás, que prefirieron incluso jubilarse, ya no quisieron entrar al tema. Un poco es el temor, ¿no? de enfrentarse a algo nuevo y desconocido. Pero pues hay que entrar. Yo es lo que les digo, la inteligencia artificial no es un monstruo con el que tengamos que luchar y lidiar, no. Debe ser un aliado, debe ser una herramienta con la que podamos hacer mejores cosas. Hay que enseñar, desde luego, tenemos que aprender, y aprendiendo hay que enseñar a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes a usarla correctamente. No es una herramienta para plagiar textos, por ejemplo, no lo es. Es una herramienta que nos facilita las cosas, como toda la inteligencia artificial. ¿Cuántos no usamos GPS para llegar a un lugar? Bueno, pues eso es inteligencia artificial. Nada más es aprender a usarla bien. Y yo creo que hay mucha gente que está, que ya, tiene miedo de enfrentarse a eso porque se ha ido quedando rezagada, y bueno, pues ni modo, es una realidad. Mientras algunas personas se apanicaron con lo de la pandemia, otros aprovechamos. ¿Qué aprovechamos? Aquí en esta área hicimos entrevista durante la pandemia, sí. En una situación totalmente libre, claro. ¿Sí? Abierta, con oxigenación. Yo pude sacar la licenciatura en locución, gracias a la pandemia. Nunca pensé yo tener un alumno de preparatoria de esos difíciles, que hoy es mi director de Administración y Contabilidad del Instituto Sanjuanense, ¿sí? Fue alumno también del Instituto Sanjuanense, hoy es mi director, y además tampoco nunca pensé que mis dos únicos hijos que tengo, los dos son catedráticos. Uno que pertenece a la UAC, 10 años, dando clase en la UAC, Tonatiuh Mondragón, y la otra Ameyali, lo presumo, que es licenciada en Educación Especial, ya con maestría en Educación, ¿sí? Que pertenece lo que es a la formación de los maestros, ¿no? Porque fíjate que cuando a mí me tocan la puerta en la universidad, me dicen esto, fíjate la palabra, te va a dar risa. Quiero conseguir trabajo aunque sea de maestro.
¿No lo has escuchado? Sí, Aunque sea de terrible. maestro. Órale. O sea, fíjate cómo la gente que no ha podido incorporarse en el ámbito laboral va, aunque sea de maestro, haciendo esto, Mínimo, minimizándola. esa Ajá. labor que antes se respetaba más que al padre o que la madre, si lo recuerdas en nuestra época, Sí, sí, porque somos sí. casi de la misma generación, chiquitos todavía. Sí, claro. Ajá. Pero ahora, aunque sea de maestro, y el maestro ha perdido hoy por los derechos humanos y por la falta de visión en la cuestión de una educación formativa, nos han quitado el carácter. No le puedo decir nada a este niño, no, me indican tener grupos de más de 50 cuando no es pedagógico. Tengo que hacer esto, no me da tiempo de atender a 50 niños, pero es la indicación en la educación pública. Por eso, en la privada, a lo mejor pudieran trabajarse un poco mejor cuando los grupos son de Más 20 o de pequeños, 30, ¿no? claro, sí, claro. Pero imagínate, con 50 niños, Sí, si es no una aguantamos a 2 de nuestros hijos pequeños, ahora 50 que no son locura. nuestros hijos, Una locura. una locura. ¿Qué opinas? Sí. Para cerrar. No, definitivamente sí creo que estos, digamos, estos cambios que tienen que empezar a trabajarse ya, la pandemia nos trajo muchas oportunidades. Esta es una de las bondades de la pandemia, el habernos mostrado que hay todo un mundo de estrategias y de herramientas que podemos utilizar para mejorar nuestra práctica docente, que efectivamente la práctica docente significa prepararse, no basta con ser contador o médico o ingeniero, eso no los hace maestros, y entonces venir a buscar un trabajo al menos de maestro, pues evidentemente no. Hay que formarse, hay que capacitarse, hay que hacerse y hay que convertirse en docente. Es toda una carrera. Y por eso, pues yo también creo que es una de las carreras más nobles y por eso... Y más mal pagadas, ¿eh? Sí, lamentablemente. Hay que decirlo así. Sí, la son más mal, de las más mal las pagadas. Las condiciones laborales no son las mejores, no son las mejores. Pero hay que cambiar esto. Es una realidad y hay que trabajar para eso. Claro. Última pregunta, doctora. Ya terminó y cerró un ciclo como rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Qué se va a dedicar? ¿Sigue en la docencia, me imagino? ¿O le llama la atención la política? Porque haría un buen papel. Bueno, a ver, este año yo me dediqué en cuerpo y alma a la universidad como rectora. No te da tiempo de otra cosa. Es un espacio de trabajo que amerita toda tu atención. Pero nunca dejé mis clases ni mi investigación científica, siempre las continué. Desde luego en menos medida. Hoy que he dejado ya el encargo, me he reincorporado de lleno a mis actividades académicas, he incrementado mis clases. Estoy no solamente trabajando en mi proyecto de toda la vida, que es para el desarrollo de una molécula contra cáncer de colon, sino que estoy incorporando nuevos proyectos que aprendí, que me traje desde mi trabajo de rectoría, en donde yo ya estoy siendo parte, que están más relacionados tanto con el medio ambiente, pero también con la gestión política. La política, claro que me gusta, por ello es que queremos emprender un proyecto de gestión política en la ciencia, en primer lugar. De inmediato, en este corto plazo inmediato, yo no me veo en ninguna carrera política en particular. Creo que eso hay que construirlo. Y lo que yo le he comentado a quienes me han invitado, y yo les agradezco mucho, es que si construimos un proyecto para lo que venga después, y yo quepo en ese proyecto y siento que puedo ser de utilidad para la sociedad, yo estaría encantada de participar. De otra manera, pues creo que mi mejor lugar es el que ha sido toda mi vida y que es ¿no? El ámbito académico y científico. A mí me gustaría, ¿no?, que nos presumieras, antes que se vaya nuestra amiga, a quien le tenemos mucho aprecio y mucho respeto, por la trayectoria y el trabajo que realizó, exactamente, como rectora de la UAC. ¿Cómo te sentiste al recibir un reconocimiento por parte de la Asociación Regional de Periodistas y Comunicadores y también avalada por el Colegio de Abogados de Querétaro, AC? Un reconocimiento que recibió también mi compañera, la maestra Ángeles, que es la directora de TX Digital, y que, a ver, véngase para acá, maestra, véngase para que presumamos aquí en cámaras, véngase usted también.
Véngase. Pues mira, este es el reconocimiento que nos hizo favor de entregarnos la Asociación Regional de Periodistas y Comunicadores de San Juan y también la Asociación Queretana de Abogados. ¡Wow! No. Fíjate que hemos, a lo largo de los 35 años que fui docente, recibimos varios reconocimientos, pero eso, la verdad que lo recibo con mucho, de veras, con mucho cariño y con mucho corazón, porque nunca habíamos tenido un reconocimiento como periodista. Como comunicador, óyeme, si eres de los más escuchados y más visto, lo que es en Tequisquiapan hacia allá, hacia la sierra, cubres todo lo que es Ezequiel Montes, Colón, Cadereyta, todo ese rumbo. Claro. Por eso tenemos este gran programa, amigo. Me faltaba a mí crecer hacia allá. Raíces urbanas, porque le dije a Carlos que si quería acompañarme en este programa, porque tanto personajes políticos, presidentes municipales, pero también boleros, gente ambulante, gente que también son personajes. Y esto, la verdad que dicen que nadie es profeta en su tierra, y ya me di cuenta. En Tequisquiapan nunca nos han dado un reconocimiento, y mira que le hemos apostado mucho a Tequisquiapan, porque nosotros nos encariñamos con ese pueblo. Yo tengo 35 años viviendo ahí en Tequisquiapan, me considero tequisquiapense, aunque soy veracruzano de corazón, y que en un momento dado, pues ahí nosotros hemos echado raíces y promovemos la cultura, el turismo, y eso nos ha abierto muchas puertas. Pero esto, gracias Carlos. No me dé las gracias, es un reconocimiento que te estamos dando por tu trayectoria. Oye, tienes más años que yo en esto. Sí. Bueno, no tanto, pero sí, la verdad que mi hijo fue uno de los que me impulsó para estar en este medio. Gracias, doctora. Gracias. Pues cerramos, mi querido Carlos. ¿Qué mensaje te gustaría enviarle a la gente que nos sigue? Bueno, pues primero agradecer muchísimo la oportunidad de esta entrevista tan agradable. Decir que seguimos a la orden, yo creo que la educación desde mi punto de vista pues es la mejor inversión que se puede hacer en un país para su desarrollo, para su crecimiento, para el beneficio y todas las oportunidades sociales. Entonces que no dejemos de luchar por ella, hay que luchar por una mejor educación para las siguientes generaciones, que veamos en las siguientes generaciones justamente lo que estamos esperando, un mejor país. Merecemos un mejor país para vivir, así que pues a seguir trabajando desde nuestras trincheras para fortalecer a nuestra juventud. Y yo sigo a la orden, siempre muy contenta, hoy ya desde la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC, y seguiremos trabajando también en procesos de investigación. Y también no olvides que en política te vamos a ver tarde o temprano. Estaré municipio en donde yo sea útil, con todo gusto. ¿No? Sí, hay que presagiarlo. Presidenta Ándale. de Querétaro, Sí. Estaría fenomenal. Hay que construir un proyecto. Ahí está. Lo dejamos en puerta, ¿no, mi querido Carlos? Claro que sí, y le vamos a dar seguimiento porque estamos seguros que en 2027 al menos nos dará una gran sorpresa. Ha construido mucho. Bastante. La gente la respeta, la quiere, la apoya. Muchas gracias. Nada más porque no has querido. No, muchas gracias. Lástima que no hay aplausos aquí. No, muchas gracias. Muchas gracias. Encantada. Hasta pronto.